Bienvenido a esta segunda parte del tutorial de manejo de tarjetas RFID con Visual Studio. En este video vamos a ver cómo crear una clase para conectar a la base de datos y poder hacer esta manipulación de información. Lo primero que vamos a necesitar en nuestro proyecto, que si has seguido el video anterior, habíamos logrado conseguir que detectáramos el puerto al que está conectado a la placa y enviar una señal de prueba a la misma. ¿Sí? Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es, aparte de crear nuestra base de datos, que en este caso se llama proyecto RFID, la cual contiene tres tablas. Persona, que contiene los datos generales del usuario al que estamos asignando el código de la tarjeta. Tenemos la bitácora, que nos toma la fecha, el ID de la persona y el estatus que está activo en la tarjeta. Esto porque si lo pensamos en que tengamos la hora de chequeo de entrada y la hora de chequeo de salida, solo necesitamos dos datos en el mismo día y a una hora indistinta. Entonces el estatus puede ser que el primer chequeo que se realice sea entrada, y después el chequeo en la misma fecha pero en una hora distinta sea una salida. Bien, entonces esto es lo que necesitamos, solo bitácora y persona. Grupo realmente no nos sirve por ahora, de hecho no lo necesitamos. Esta era una base que había creado simplemente como prueba. Okay, entonces tú tienes que crear la tabla persona con un ID que sea del tipo entero y que tenga especificada la identificación, bueno, el identity, la especificación identity, que nos va a ir haciendo un auto incremental. Cada registro que vayamos generando va a generar un ID único y diferente, siempre ascendente. Vamos a empezar con 1 y lo va a ir llevando de más en más. Lo mismo para, bueno, nombre con un varchar de 50 como mínimo, un campo apellidos y un campo de edad, meramente para tener algo de información del usuario. En bitácora tenemos fecha, el ID de la persona para hacer una referencia entre ambas tablas y el mismo estatus. Bien, entonces ya una vez creada la base de datos, regresamos al proyecto y vamos a, en el explorador de soluciones, dar clic secundario sobre el nombre del proyecto y vamos a dar clic en agregar y vamos a buscar clase. A esta clase le vamos a dar el nombre de conexión y la agregamos. Bien. Aquí vamos a agregar esta clase para que en todos los formularios o en todas las partes del proyecto donde necesitemos conexión a la base de datos, simplemente tengamos que crear dos líneas y no crear el script de la conexión y luego abrir la conexión, probar conexión y todas estas funciones que a final de cuentas solo van a hacer crecer un poco más las dimensiones del código del proyecto. Hablando en uso de espacio de disco, pues estamos hablando de algunos kilobytes, tampoco es la gran cosa, pero en el momento en que decidamos cambiar el nombre de la base de datos o cualquier campo de la conexión, en lugar de cambiarlo en los 6 o 7 o qué sé yo cantidad de formularios que tengas de conexión, simplemente vamos a cambiar este archivo y todos los demás archivos de conexión, bueno, donde se conecta la base de datos, no tendrán que ser modificados ni cambiados en nada, ¿sí? Entonces esto nos facilita que con un solo archivo vamos a manejar todas las conexiones del sistema y que todas las conexiones que tengamos o todos los cambios que tengamos que hacer a la base de datos se hagan en un solo archivo y no en todos los formularios del proyecto. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es en la parte de arriba, después del último using, vamos a agregar un using nuevo y este va a decir using system.data
SQL Client o cliente. Bien, con esto vamos a garantizar que todas las acciones que vayamos a hacer a las bases de datos de SQL se permitan sin contratiempos, ¿sí? Si esta no existe, no vamos a poder realizar conexiones o crear variables de conexión, entonces es algo obligatorio en esta primera línea. Si te genera cualquier problema o cualquier error, primero revisa que esta línea exista. Entonces, dentro de esta clase de conexión, vamos a dar un enter para abrir las llaves y vamos a escribir string cadena, y esto va a ser igual a, entre comillas, data source, que hace referencia a de dónde vamos a tener la recepción de los datos. Esto es el nombre de nuestro servidor, que ahorita te muestro dos formas de ponerlo. La más común es escribir localhost. Esto para que cualquier sistema o nuestro sistema, cuando se instale en cualquier equipo, independientemente el nombre que tenga este equipo, pueda funcionar correctamente. ¿Por qué? De otra forma, cuando instalamos SQL Server, este es nuestro usuario de base de datos, ¿sí? Este server name es igual a el nombre que tenemos como equipo o el nombre de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos el nombre de nuestro equipo como servidor, que es este, lo único que vamos a causar es que cuando instalemos este sistema en otro equipo de cómputo, no funcione, porque el nombre no coincide. En cambio, si este nombre de usuario lo cambiamos incluso aquí por localhost y conectamos, conecta sin problemas. Entonces, eso es lo que ponemos aquí, localhost. Vamos a dar punto y coma y vamos a escribir initial catalog. Okay. Este initial catalog es el nombre de la base de datos que estamos manejando, ¿sí? Si no te has fijado o no lo alcanzaste a revisar, el nombre de la base de datos que estoy utilizando es proyecto RFID. Tú puedes usar el nombre que requieras o que estés manejando. Entonces aquí escribo yo proyecto RFID, un punto y coma más, y vamos a escribir Integrated Security. Y le vamos a hacer un igual true. Esto lo que está haciendo es que la seguridad de nuestra base de datos la va a tomar propiamente del sistema. Si el sistema está o Windows está iniciado con una sesión, va a tomar automáticamente como que la base de datos está activa. Bien, de lo contrario tendríamos que agregar el usuario y contraseña que hayamos creado en nuestra base de datos o en nuestro servidor de base de datos. Bien, entonces la Windows Authentication es correcta, está bien, funciona, y lo vamos a dejar así. Por último, punto y coma para terminar la línea. Entonces, recapitulando, tenemos el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y la seguridad al servidor. Bien, entonces terminamos con esta y ahora escribimos un nuevo método. Public SQL Connection. Recuerda que te tiene que poner así en color verde. Si no lo pone de este color o no cambian las letras al color que estás viendo en pantalla, algo está mal escrito. Vamos a llamarlo conectar. Esto va a ser igual a un new SQL conexión. Bien, con esto estamos creando un objeto o una clase, una variable que se llama conectar, y esto va a corresponder a un tipo de objeto SQL connection, que después vamos a ver que va a permitirnos realizar la conexión a la base de datos. Bien, después de esta línea vamos a escribir una nueva clase del tipo pública
va a ser public conexión, y entre paréntesis lo dejamos solito, abrimos y cerramos las llaves y vamos a llamar o escribir conectar punto connection string, y esto va a ser igual cadena, si recuerdas lo creamos aquí arriba y tiene los datos para la conexión al servidor. Bien, entonces conectar punto connection string igual cadena. Terminamos por aquí o por ahora con este public y vamos a crear un public void que se va a llamar abrir. Este va a tener el código necesario para poder abrir o iniciar la conexión al servidor. Bien. Entonces vamos a crear o escribir un try catch, que lo único que va a hacer es permitirnos o ayudarnos a que si se genera algún error el sistema no colapse y se cierre, ¿sí? Primero va a intentar hacer lo que le pedimos y si falla simplemente nos va a mostrar un mensaje de error, pero se va a quedar hasta ahí sin colapsar el sistema. Entonces escribimos try, abrimos y cerramos sus llaves y antes de perdernos y para que se nos quite este error que puedes visualizar aquí abajo, escribimos catch y entre paréntesis exception x para que nos pueda mostrar y recuperar los mensajes de error generados por las acciones que hayan fallado en el código. Este catch simplemente va a tener un message box y entre paréntesis vamos a escribir que ha ocurrido algún error al conectar la base de datos. Bien, entonces escribimos que ha ocurrido algún error al conectar a la base de datos o al conectar. Tú decides el mensaje que le muestras al usuario. Aquí escribimos además contacte al administrador o a soporte técnico, ya es algo un poco estético. Vamos a escribir aquí más x.message. Bien, entonces este error dentro de MessageBox es porque no le hemos dado una propiedad tipo show para que el mensaje se pueda desplegar en la pantalla. Bien, entonces ya escribimos en caso de que falle la conexión a la base, pero ahora vamos a tratar de abrir esta conexión. Entonces, si recuerdas la conexión, bueno, el objeto conectar que es propiamente hacia la cadena, vamos a escribir conectar punto open, o sea, tratar de abrir esta línea de conexión. Abrimos y cerramos paréntesis y después escribimos un message box. Y aquí le vamos a decir se ha conectado correctamente o la conexión se ha realizado correctamente. Bien, entonces con esto ya estamos tratando de que se abra la conexión, pero si en esto ocurre algún error nos va a mandar directamente a nuestro mensaje de error sin pasar por algún colapso de sistema. Bien, después de la última llave de este void vamos a crear un public o bueno otro public void, pero este para cerrar la conexión, porque si tenemos un formulario donde solo abrimos la sesión y después hacemos otra acción igual o similar, nos va a mandar un mensaje de error porque no puede abrir dos veces la misma conexión. Es como tratar de abrir una puerta que ya está abierta, ¿sí? Es un error de lógica. Entonces, cuando vamos a hacer cualquier conexión a la base de datos, primero tenemos que abrirla y después la vamos a cerrar. Entonces escribimos public void, en este caso cerrar,
cerrar con mayúsculas. Abrimos y cerramos los paréntesis y ahora las llaves. Esto simplemente lleva conectar punto close. Abrimos y cerramos los paréntesis y ponemos el punto y coma. Bien, entonces hasta aquí es todo lo que necesitamos para crear la clase de conexión, que nos va a ayudar a que con solo este código y unas breves llamadas en cada formulario que se utilice podamos trabajar completamente con la base de datos, en lugar de escribir tanto esto como esto en cada una de las o los formularios o los botones que vayan a interactuar con la base de datos. ¿Sí? Entonces hasta aquí quedamos y ahora necesitamos ir a ver el formulario. Depuramos esto, compilamos para que se guarde, no lo necesitamos y vamos a ver ahora nuestros formularios. Este formulario 1 no va a llevar una conexión a la base de datos. Sin embargo, el segundo formulario, el que se abre después de este, que es donde vamos a tener la tabla para ir generando la bitácora, sí va a llevar la conexión. Entonces dejamos por aquí un poquito el test, buscamos el label y nos posicionamos debajo de él para darle más espacio a esto. Damos doble clic sobre el borde superior, este azul, para que nos abra su editor de código. Entonces, en este private void, bueno, vamos a buscar. Ok, no le está manejando, es diferente. Ok, aquí en el void inicio load, en cualquier parte que sea un load, vamos a escribir conexión, vamos a crear un constructor que este conexión es el nombre de la clase que creamos. Bien, ahora esta conexión tiene la variable o el objeto conexión. ¿Sí? Si recuerdas o recapitulamos, ese archivo conexión está dentro de, bueno, es el nombre que le vamos a dar simplemente al objeto. Tú puedes ponerle conexión database, conexión a la base o cualquier nombre que se te genere. Entonces, en este caso, para hacer un juego y no olvidarlo o no perdernos, se va a llamar conexión. Esto va a ser igual a new y otra vez llamamos a la clase. Entonces, como es un objeto de clase o un tipo formulario, lleva el paréntesis que abre y que cierra. Dejamos esto y vamos a mandar llamar el método o la clase conexión punto abrir. Abrimos y cerramos los paréntesis, terminamos con el punto y coma. Entonces, recordando, conexión, este azul ahora tiene en su conocimiento o en su espacio de memoria todo lo que la variable conexión tiene. ¿Sí? Entonces, todo este código que está aquí ahora se traduce a esta palabra de conexión que está mostrándose en azul. Entonces, como este código de conexión tiene un método, una clase o un atributo llamado abrir, lo podemos usar aquí. Si quisiéramos cerrar la base de datos después, haríamos conexión, que es el mismo objeto, punto close. Si te fijas, escribimos CL y al parecer no, bueno, se llama cerrar.
entonces punto ser y lo toma como parte del código. Bien, entonces lo vamos a dejar así porque simplemente es la prueba de que se está realizando la conexión, y si todo está bien debería mandarnos que la conexión se ha realizado correctamente al abrir ese formulario. Entonces ejecutamos el código, seleccionamos la placa, continuamos, esperamos un poquito a que procese nuestra petición. Recuerda que es un código nuevo y se tiene que compilar. Sabemos que va por buen camino porque no sale por aquí el mensaje de error. Entonces dice que ha ocurrido algún error al contactar al administrador y el error específico de la instancia mientras se establecía una conexión al servidor. No se encontró el servidor o este no estaba accesible. Compruebe que el nombre de la instancia es correcto. Bien, entonces eso lo único que quiere decir es que quizá lo que escribimos aquí está mal escrito. Si te fijas, dice localhost en lugar de decir localhost. Entonces si ejecutamos esto, ahora sí debería mandarnos el mensaje de que se ha conectado correctamente. Bien, lo ves aquí. Genero otra vez el error, cambio el nombre del servidor, ejecuto nuevamente, continuamos. Tarda porque no está encontrando el servidor o la base de datos. Entonces se está tratando de establecer si es algún problema de conexión de red o cualquier cosa, pero sabemos que está mal porque no estamos trabajando con bases de datos en red, sino que están dentro de nuestro mismo equipo. Observas, vuelve a aparecer el mismo mensaje de error. Bien, lo corrijo por última vez para terminar con este video. Y nos veríamos en el siguiente video, donde recuperamos la información que nuestro Arduino está enviando hacia o por el puerto COM para poder mostrarlo en el formulario y después realizar las acciones del insert o select o cualquier otra opción o necesidad que estemos trabajando con la base de datos. Entonces la conexión se realizó correctamente, terminamos con esto, y aquí en el próximo video vamos a crear o tratar de recuperar en 2 labels los valores que nuestro Arduino está enviando a través del puerto serial. Bien, entonces por aquí termina este video, nos vemos en el siguiente.